Bueno, a todas las personas que están conectadas al canal o que están viendo pues este video, como ya saben, para el día de hoy les traigo un gran invitado. Él es el doctor Ricardo Elías Brujes Maya, quien es el presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología. Doctor Brujes, bienvenido. Muchas gracias, Fabián, por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando. Eh, Bienvenidos y ojalá podamos en este espacio resolver las preguntas e inquietudes que se tengan al respecto. Claro que sí. Bueno, doctor Brujes, para empezar, pues nos gustaría que nos hablaras un poco de cómo comienza el cáncer en general en una persona. Sí, Fabián, mira, el cáncer empieza por células que son células normales en el organismo, las podemos tener en cualquier parte del cuerpo. Y esas células, por alguna condición en especial, empiezan a cambiar, empiezan a transformarse y tienen una parte y es que se dividen mucho más rápido de lo normal. Empiezan a producir células parecidas a esas células que han cambiado y empiezan a crecer de forma desordenada. El cuerpo no lo puede controlar y al crecer de una forma desordenada empiezan a formar en muchas ocasiones masas o tumores. A veces adquieren la capacidad de crecer en un sitio, pero también a veces adquieren la capacidad de viajar a través de los vasos linfáticos o de los vasos sanguíneos a otras partes del cuerpo. Eso es lo que nosotros denominamos metástasis. Entonces es cuando esas células se vuelven tan agresivas que no solamente quieren crecer en el órgano donde se desarrollaron, sino que quieren crecer en otras partes del cuerpo. Al crecer en donde se desarrollaron, muchas veces producen, porque es un crecimiento anormal, alteración de las estructuras donde están. Las dañan, las deforman y le roban como el aporte normal que tiene sanguíneo esa zona del cuerpo. Y eso lo hacen para poder crecer mucho más. Cuando se van a otras partes del cuerpo, pues empiezan a crecer también de forma desordenada y dañan esos otros órganos del cuerpo donde empiezan a crecer. Perfecto. Bueno, centrándonos un poco en el cáncer del pulmón, ¿en qué condición normalmente llega pues un paciente por primera vez a una clínica o a un hospital? En la mayoría de los casos, en Colombia y en el mundo, desafortunadamente, los pacientes con cáncer de pulmón llegan en una enfermedad, en un estadio avanzado. Según datos, por ejemplo, de la cuenta de alto costo que se tiene de lo reportado para el 2023, casi un 67% en un estadio 4, es decir, un paciente que tiene enfermedad metastásica y hasta un 13% llegan en estadio 3, que son estadios en la mayoría de los casos en los que pues no podemos hacer un procedimiento quirúrgico para curar la enfermedad. Desafortunadamente, cuando un paciente tiene síntomas por cáncer de pulmón, es decir, cuando tiene tos, cuando tiene dificultad para respirar, cuando tiene tos con sangre, cuando le duele el pecho, cuando ha perdido peso, estamos hablando de una enfermedad que está avanzada. Entonces, es muy difícil porque pues el cáncer de pulmón por lo general es una enfermedad muy agresiva y cuando pues produce síntomas estamos hablando ya de una enfermedad avanzada. Ok. Hablando un poco de estadísticas, ¿qué porcentajes está hoy en día el cáncer de pulmón a nivel mundial y en Colombia? Bueno, mira, desafortunadamente el cáncer de pulmón en el mundo es la primera causa de incidencia cuando uno mira los registros de Globocan. Globocan es una cuenta de registro poblacional que maneja la Organización Mundial de la Salud. Y también es el cáncer con mayor mortalidad en el mundo. Es el de mayor incidencia y el de mayor mortalidad. En Colombia, el cáncer de pulmón, de acuerdo a esa misma registro, que es un registro poblacional, está como la sexta causa en incidencia y está como la cuarta causa en mortalidad. Entonces, en Colombia, digamos que hay otros cánceres que son de mayor incidencia, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer gástrico, el cáncer colorectal,
pero el cáncer de pulmón es un cáncer que cada vez va escalando en nuestra población. Bueno, ¿qué acciones se están tomando para prevenir la enfermedad o qué avances tenemos pues a la actualidad? Bueno, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Digamos que uno de los avances más importantes que tenemos para prevenir la enfermedad es la ley contra el consumo de tabaco. Esa ley contra el consumo de tabaco hace parte de un acuerdo que se hizo con la Organización Mundial de la Salud en países en Latinoamérica. Y en esa ley Colombia ha avanzado en varios aspectos importantes que tienen que ver con la publicidad en medios como periódicos, televisión, cine, para que no se haga publicidad activa de consumo de tabaco. También hemos avanzado en lo que tiene que ver con la publicidad en cuanto a la venta directa del tabaco en las cajetillas. Cuando alguien compra una cajetilla de cigarrillos, pues vemos que hay una publicidad que dice y alerta sobre desarrollar cáncer, entre otras enfermedades, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares. Nos falta un poco más en cuanto a la ley de control del tabaco en todo lo que tiene que ver con centros que sean activos o en líneas en donde se prevenga activamente en pacientes que quieren dejar de fumar, cómo orientarlos para dejar de fumar. Eso es importante. Hemos avanzado de forma significativa en todo lo que son espacios libres de humo, que es lo que vemos, por ejemplo, que no se puede fumar en Transmilenio, que no se puede fumar en recintos cerrados. Nos falta un poco más ser o incrementar, que se ha venido discutiendo mucho, que es una de las estrategias mucho más eficientes para el control del tabaco, los impuestos al tabaco. En Latinoamérica, nuestro porcentaje impositivo está en un rango intermedio comparado con otros países. Y nos falta ser un poco mucho más activos en estrategias para dejar de fumar tanto en instituciones de primero o segundo nivel, como en pacientes que de forma eh, que no vayan a los hospitales, pero que quieran dejar de fumar, puedan tener una línea donde ponerse en contacto para hacerlo. En Colombia también tenemos una ley que se promulgó hace algunos años para la regulación de la producción de asbesto. Si bien esta ley no ha tenido la regulación que se necesita para reglamentar de forma definitiva la producción y pues toda la parte de judicialización de aquellos productores que no cumplan la normatividad. Sí es un primer avance, digamos que el asbesto está relacionado con cáncer de pulmón y tenemos zonas en el país de alta producción de asbesto. Eh, y lo otro que yo creo que se ha avanzado y que es un avance significativo es la reglamentación que se hizo este año del consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores, que yo creo que es algo importante para disminuir el consumo, sobre todo en población joven que tiene mayor riesgo de adicción a estas formas de administración de nicotina que eventualmente también pueden ser carcinogénicas. Sí, eso es un tema también muy relevante. Doctor Brujes, a las personas les causa también mucha curiosidad y es qué es el TAT de baja dosis y es asequible. Bueno, hay una estrategia en el mundo que es tratar de hacer exámenes antes de que tengas síntomas. Entonces, un ejemplo es el antígeno prostático, el PSA, que se lo piden a pacientes mayores de 50 años para detectar el cáncer de próstata. O hacer, por ejemplo, la mamografía en mujeres mayores de 50 años para detectar el cáncer de mama sin que tengan síntomas. O la citología cérvico-vaginal o el test de DNA para el virus de papiloma humano para tratar de detectar el cáncer de cuello uterino sin que tengan síntomas. En cáncer de pulmón se han venido tratando de identificar una serie de estrategias para tratar de hacer lo mismo en pacientes de alto riesgo que
eventualmente son los que tienen mayor probabilidad de tener cáncer de pulmón, haciendo un estudio, los pacientes tengan síntomas, es decir, sin que tengan tos, dificultad para respirar o cualquiera de estos que te mencioné anteriormente. Dentro de eso se ha tratado de hacer una cosa que se llama el TAC de baja dosis. En muchos países, en Europa y en Estados Unidos, está implementado el TAC de baja dosis en sus poblaciones para tratar de detectar el cáncer de pulmón sin que los pacientes tengan síntomas, porque como hablamos anteriormente, cuando ya hay síntomas, ya la enfermedad está avanzada. Entonces, el TAC de baja dosis consiste en hacer un TAC en el cual se hacen una exposición a radiación, una dosis baja de radiación, estamos hablando de más o menos 1.5 milisieverts, que es 10 veces lo que hace un TAC, 10 veces menos lo que hace un TAC normal. Con eso las personas no se exponen tanto a la radiación. Las poblaciones de alto riesgo, estamos hablando que son sobre todo pacientes que son fumadores, que tienen por lo menos 20 paquetes año. Es una medida que nosotros tenemos del consumo de cigarrillos, de acuerdo a los paquetes que se consumen por año. Y son pacientes por encima de los 50 años y que lleven por lo menos eh, 15 o 20 años más de estar consumiendo de forma consecutiva cigarrillo. Entonces, en esas poblaciones hacemos un seguimiento con este tipo de tomografías que pueden ser seguimientos en un primer año, luego hacemos un seguimiento en el segundo año. Hay esquemas en donde se hace seguimiento a los 3 años y nuevamente a los 5 años. Y tratamos de detectar nódulos. Un nódulo es una pepita que puede estar en los pulmones. Esas pepitas en los pulmones pueden ser algo maligno, como el cáncer, puede ser algo infeccioso o puede ser algo inflamatorio. De acuerdo a las características de esos nódulos, de esas pepitas que estábamos hablando, nosotros podemos definir si, de acuerdo a algunas características del TAC, esas son sugestivas de que sea algo malo. Y cuando es algo malo, sugestivo de cáncer, pues nos toca hacer una biopsia. En Colombia, nosotros tenemos una guía de práctica clínica que recomendó el TAC de baja dosis. Sin embargo, no lo hemos podido implementar en el país por muchas limitaciones que tienen que ver, empezando en primer lugar porque no teníamos un código único de procedimiento en salud para pedir el TAC de baja dosis. Y además de eso, pues el TAC de baja dosis solo no cura el cáncer de pulmón. Tenemos que entrenar a los radiólogos, tenemos que tener centros especializados en hacer TAC de baja dosis, tenemos que tener centros especializados en hacer diagnóstico de cáncer de pulmón. Y además de eso, tenemos que tener centros en donde una vez se haya hecho el procedimiento quirúrgico para tratar la enfermedad, pues hay que muchas veces dar tratamientos complementarios para asegurar que la enfermedad no aparezca. Eso no se ha establecido como una estrategia poblacional y pues por eso nosotros de forma regular no hacemos este tipo de estudios para el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón o estudios de cribado de tamizaje, que es como los denominamos. Perfecto. Ya que nos comentas sobre la preparación referente al talento humano en salud y centrándonos pues en los profesionales que tienen la preparación pues para tratar este tipo de cáncer, contamos con el suficiente, o sea, con suficientes profesionales para tratar este tipo de patologías en Colombia. Bueno, el número de oncólogos que hay en el país sigue siendo bajo, sigue siendo bajo. En teoría, nosotros deberíamos de ver cada oncólogo entre 150 y 200 casos nuevos cada año. Nosotros estamos viendo en promedio entre 850 y 900 casos nuevos cada año. Eso quiere decir que estamos muy por debajo de lo que se necesita para el país. Personal en oncología. No hay suficientes oncólogos en el país. Digamos que hay una apuesta a tener nuevas facultades y nuevos programas de oncología para incrementar el número de oncólogos necesarios para tratar la enfermedad. Pero a tu pregunta, creo que en cuanto al abordaje diagnóstico inicial, es necesario fortalecer las capacidades que tienen los médicos generales, los médicos familiares, para hacer ese seguimiento o hacer ese diagnóstico de esos nódulos pulmonares que habíamos hablado anteriormente,
Muchas veces esos nódulos pulmonares se los encuentran en las radiografías o en las tomografías que se hacen en el pulmón de forma incidental. A un paciente, por ejemplo, le pidieron una radiografía porque puede ser de una rodilla, para saber cómo estaba el pulmón se la pidieron y se encuentran de forma incidental un nódulo en el pulmón. Siempre hay que pensar que ese nódulo puede ser algo maligno y hay que hacerle seguimiento al nódulo. Es importante entonces ser mucho más activos desde la formación en pregrado para que nuestros médicos generales, nuestros médicos familiares tengan la capacidad de hacer el abordaje que se necesita para identificar esta patología cuando se encuentran estos hallazgos anormales. Muy importante tener siempre en cuenta que esos nódulos no hay que pensar que sean algo benigno, pueden ser algo maligno. Hay que hacerle por lo menos seguimiento a esos nódulos y si están creciendo, hay que tratar de hacerles una biopsia. Claro que sí. Entonces, importante también enfatizar en el ámbito universitario en el pregrado de los médicos, ¿cierto? Importante, nosotros pensamos desde la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología que se debe profundizar mucho más la educación en cáncer en nuestros médicos que están saliendo. Pensamos que eventualmente las competencias que hoy están teniendo los médicos generales para poder hacer el diagnóstico probablemente no son las que se necesitan o no son suficientes y eventualmente el desafío de enfrentarse al cáncer en muchos casos por la falta de tener herramientas adecuadas produce algo de temor, produce algo de dudas y eventualmente retardos en el diagnóstico apropiado de la enfermedad. Bueno, con el aumento ahora pues de las tecnologías, de la inteligencia artificial en la medicina, ¿cómo ve el futuro del diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón en términos de precisión y accesibilidad? Bueno, es una pregunta muy interesante por muchas razones. Lo primero tiene que ver con lo que estábamos hablando del TAC de baja dosis. Es muy difícil tener, por ejemplo, centros que pueden hacer lecturas de muchos pacientes que se hacen TAC de baja dosis y eventualmente con la inteligencia artificial algo que se puede hacer y que se está trabajando mucho es mirar si se pueden establecer algoritmos que sean capaces de identificar en estos pacientes que se hacen TAC de baja dosis cuando una lesión puede ser potencialmente maligna, de tal manera que pueda ser remitido a un médico especialista para que pueda hacer la confirmación diagnóstica. Esa es una de las cosas en las que se está trabajando. Y estos algoritmos no solamente trabajan con las imágenes, sino también con los factores de riesgo de una población. Es decir, por ejemplo, pudiesen identificar en una población de una EPS qué paciente tiene mayor riesgo de hacer un cáncer de pulmón, un paciente que tiene antecedentes de tabaquismo, por ejemplo, de exposición a asbesto porque trabajó de pronto en una mina, un paciente que eventualmente tiene un antecedente familiar también de cáncer de pulmón, pues sería una población que podría ser identificada a través de estos algoritmos y que podría ser seleccionada para hacerse un TAC de baja dosis y eventualmente para ser remitido si se encuentra algo anormal para ser visto por un especialista. Lo otro en que se está trabajando mucho con inteligencia artificial es en establecer, cuando hablamos de cáncer de pulmón pensamos que es solamente una enfermedad, pero realmente cáncer de pulmón agrupa una gran cantidad de enfermedades. Cuando decimos cáncer de pulmón hay que ponerle cáncer de pulmón y esos apellidos se los dan características propias de esas células tumorales que hablábamos al principio. Entonces, esas células tumorales tienen o adquieren una serie de características relacionadas con alteraciones, por ejemplo, por mutaciones propias de esas células que hacen que en algunos casos puedan ser susceptibles a un tipo de tratamiento específico que no necesariamente es quimioterapia. Pueden ser medicamentos orales que nosotros denominamos inhibidores de tirosina quinasa y lo que se está trabajando hoy en día en relacionado con la inteligencia artificial es en buscar esas alteraciones que se pueden dar que no estamos viendo nosotros de forma rutinaria
y tratar de buscar medicamentos a través de toda la parte de herramientas de inteligencia artificial que pueden hacer modelaciones en estructuras bioquímicas y farmacológicas que son mucho más fáciles de hacer a través de esas que lo que hacemos normalmente para establecer medicamentos que puedan ser potencialmente efectivos y eso ahorrar tiempo de investigación en el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento para los pacientes. Yo creo que el futuro es realmente muy alentador si se utiliza de forma apropiada este tipo de herramientas para tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la enfermedad. Súper interesante. El cáncer de pulmón afecta principalmente a los adultos mayores, pero ahora está aumentando el número de casos en personas jóvenes. ¿Qué factores podrían estar contribuyendo a este fenómeno? Bueno, hay una serie de condiciones. Hemos hablado del tabaco, de los cigarrillos electrónicos, hemos hablado, por ejemplo, del asbesto, pero un factor de riesgo importante que ver con la contaminación ambiental, sobre todo con los microparticulados que hay en el ambiente asociados a la contaminación. Y son esos microparticulados de menos de 2,5 micras que eventualmente pueden llegar a nuestra vía aérea y producir un proceso inflamatorio, además un proceso que inicie ese crecimiento anormal de las células en nuestros pulmones, es lo que llamamos carcinogénesis. En cierto grupo poblacional, sobre todo en mujeres no fumadores, hay una serie de condiciones propias en algunas mujeres, no en todas, que hacen que cuando se produce un daño en una célula tumoral a nivel del DNA, ese daño no se pueda reparar tan fácilmente. Tiene mecanismos en los cuales ese daño no es tan fácilmente reparable. Y cuando se produce esta exposición a esta contaminación, eventualmente, o a estos asociados a la contaminación ambiental, esos mecanismos de reparación en esas mujeres hace que sean más susceptibles a presentar un tipo de cáncer en donde hay una mutación en particular que está relacionado con esto que te comentaba anteriormente, de ponerle apellido a un tipo de cáncer en particular, que son más frecuentes en mujeres no fumadoras en los cuales eventualmente esta exposición puede ser un mayor factor de riesgo para desarrollarlo. Entonces, estamos viendo que en pacientes no fumadoras o en pacientes no fumadores, porque también pueden ser hombres, se encuentran esta serie de alteraciones que son alteraciones propias de los individuos en donde hay mecanismos alterados de reparación del DNA que favorecen ante estos factores de riesgo la presentación de cáncer sin haber fumado, cáncer de pulmón sin haber fumado. Doctor Brujes, pues ya finalizando nuestra entrevista y agradeciendo por tu tiempo, ¿qué recomendaciones le puedes dar a las personas que nos ven y que nos escuchan? Bueno, una de las recomendaciones más importantes que les puedo dar a las personas que están fumando es que dejen de fumar. El cáncer de pulmón, el principal factor de riesgo es el consumo de tabaco. En cualquiera de sus presentaciones, incluyendo las presentaciones que hay hoy en día, que son los dispositivos electrónicos para el consumo de nicotina, que son los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Nunca es tarde para dejar de fumar. El riesgo va disminuyendo de aparición de cáncer de pulmón entre más tiempo haya pasado en dejar de fumar. Hay sitios en los hospitales que son las clínicas de cese de tabaquismo, en donde les ayudan a las personas que quieren dejar de fumar para dejar de fumar y hay muchas eh, alternativas para dejar el cigarrillo. Es la primera recomendación, es la recomendación más importante y siempre debe tenerse en cuenta. La segunda recomendación grande es prevenir que otras personas puedan desarrollar cáncer de pulmón. Entonces debemos ser responsables con las otras personas que están a nuestro lado. Si estamos fumando, hay que evitar fumar en nuestra casa. Nuestros familiares pueden tener riesgo de desarrollar cáncer de pulmón por el humo que sale
cuando se fuma. Entonces se llama humo de segunda mano y eso también produce cáncer de pulmón. O sea, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros sobrinos, las personas que viven con nosotros en nuestra casa pueden desarrollar cáncer solo por el humo del cigarrillo que alguna persona está fumando en nuestro hogar. Entonces hay que ser responsables y tratar de evitar fumar en espacios donde están familiares o personas cerca de nosotros. La tercera recomendación importante es tener hábitos de vida saludable, hacer ejercicio, no subir de peso, consumir adecuadamente frutas y verduras. Y la cuarta recomendación súper importante es ante el mínimo síntoma que tenga de pérdida de peso, tos, dificultad para respirar, tos con sangre, pensar en que debe ir inmediatamente donde un médico para ver qué está pasando, hacerse exámenes para tratar de diagnosticar si es un cáncer de pulmón, en qué estadio está para poder dar el tratamiento de la forma más oportuna posible. Bueno, doctor Brujes, muchas gracias por este tiempo. Realmente es un tiempo muy especial para muchas personas que desconocen del tema. Muchas gracias, doctor Brujes. No, a ti, Fabián, muchas gracias por la invitación y espero que haya resuelto las preguntas y pues espero que las personas que están pasando esta enfermedad, pues tengan el mejor tratamiento posible y estamos a su disposición para poderlos ayudar en lo que necesiten. Y en aquellas personas que están fumando o que tienen riesgo de desarrollarlo, nunca es tarde, nuevamente los invitamos para dejar el cigarrillo y dejar de fumar. Muchas gracias. Vale, muchas gracias.